Muy buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo más. Estamos aquí en el garaje porque en el vídeo de hoy vamos a revisar la válvula DISA. Este puede ser uno de nuestros problemas en el relentín inestable, ¿vale? Vamos a explicar un poquito lo que hace la función de la válvula DISA, que es la válvula que controla la entrada de aire, ¿vale? En la cámara de combustión. Lo que hace es, tiene una mariposa que abre y cierra una compuerta, ¿vale? Siempre a bajas revoluciones, a menos de 4000 revoluciones, va cerrada, lo que hace tener más compresión en el motor y hace que no ratee, que no se quede tirado. Entonces, puede ser uno de nuestros problemas. Y a 4000 revoluciones lo que hace es abrir para que entre más aire en el motor, a la cámara de combustión, y tengas esos caballos de más, ese tirón, ¿vale? Entonces puede ser uno de nuestros gran problemas, y la verdad que los BMW E46, muchos pecan de la válvula DISA. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer, vamos a desmontarla, vamos a revisarla. No hemos comprado otra porque no sabemos si es realmente de esa válvula. Vamos a desmontarla, vamos a ver si está bien, si está mal, y si está mal, si podemos repararla y volverla a instalar. Si nos toca comprar otra, el precio de esta válvula oscila entre 190 y 240 euros más o menos, no es nada barata. Y si está rota y no tiene solución, pues tendremos que comprar una. Bueno, pues no me entretengo más y manos a la obra. Bueno, ya estamos aquí en el motor. Aquí tenemos la válvula DISA, ¿vale? Es todo esto. El conector que le da señal es este de aquí. Lo que vamos a hacer primero va a ser quitar el manguito. Vamos a quitarlo de aquí para trabajar un poco mejor, porque lleva un tornillo aquí arriba y un tornillo justo aquí abajo. Vamos a ver si lo podemos quitar sin desarmar el caudalímetro para bajar un poquito esto, ¿vale? El tubo de la admisión. Vamos a ver si podemos trabajar sin quitarlo. Con un destornilladorcito plano, ayudándonos un poquito ahí. Ahí está. Vamos a meterlo para adentro así, para que no nos moleste. Y ahora ya tenemos más hueco. Primero vamos a quitar. Esto es una fundita, ¿vale? Giramos y la sacamos. Es una fundita para que no le entre agua. La dejamos aquí arriba. Y para conectar es un clic. Apretamos hacia adentro la chapa y tiramos para arriba. Y ya la tenemos desconectada. Ahora con una llave del 10 vamos a aflojarla. Por aquí un tornillo y justo aquí abajo tiene otro que no nos va a entrar. No, nos va a hacer falta un alargador aquí. Tenemos ya aquí un alargadorcito y vamos a ver. Nada, vamos a soltar esto, que tardamos un minuto. Así trabajamos más a gusto y lo veis mejor. Vale. Una vez suelto, metemos el tubo para abajo y ya tenemos aquí para trabajar mejor. Y ahora ya está. Otro tornillo por aquí. Ya la tenemos, a ver, casi suelta. Ahí está. Ya la tenemos aquí fuera. ¿Vale? Bueno, ya tenemos aquí la válvula DISA fuera. Y si nos fijamos ahora mismo está abierta y así cerrada, ¿vale? El problema que yo creo que tiene es que no cierra, ¿vale? Porque la acción, si nos fijamos aquí, la acción al solenoide sí que la hace,
y cuando está conectada y tiene presión, o sea, coge vacío la bomba, la válvula, sí que se escucha el solenoide, ¿vale? Pero el problema yo creo que está que no cierra aquí la mariposa. Vale, entonces lo que vamos a hacer, vamos a intentar abrir, vamos a dejarla manualmente así cerrada, vamos a conseguir a ver cómo hacemos para dejarla manualmente así cerrada por dentro, ¿vale? Quitarle el mecanismo del solenoide, que se quede cerrada continuamente, porque tiene que ir siempre cerrada a menos de 4000 revoluciones. Vamos a probar si la dejamos cerrada y perdemos el rateo del relentín, va a ser la válvula DISA. Es la mejor forma de probarlo. ¿Por qué? Porque yo le he metido, aquí hay un puntito, si os fijáis, ese puntito, con una bomba de vacío, le metes un poquito de vacío y le pones 12 voltios aquí. ¿Vale? Este es el negativo, este es el positivo. Y notas como el solenoide hace vacía el vacío, o sea, quita el vacío, pero aquí no cierra, ¿vale? Entonces creo que ese va a ser el problema. ¿Cómo vamos a hacer eso, salir de dudas? Pues muy fácil, vamos a abrir aquí en la tapa y vamos a quitar el mecanismo del solenoide y a ver cómo podemos hacer para dejarla continuamente cerrada. Bueno, ya estamos por aquí, vamos a empezar a desmontar la válvula. Aquí esta tapa, hacemos palanquita con el destornillador, con cuidado que no se rompan las pestañas. Ahí está. Y lo primero que nos encontramos es una arandela de metal que está haciendo presión para que no se salga el eje, y con el destornillador hacemos palanca y la sacamos. Como veis, al moverse la compuerta, ¿vale? La mariposa, se mueve el eje. Nosotros queremos quitar el eje para que siempre se quede cerrada, que ahí está nuestro problema. Entonces vamos a dejarla cerrada y desde aquí, en el eje, tiramos hacia arriba. Y sacamos de la compuerta el eje. Una vez que hemos dejado el eje aquí arriba, metemos el palito hacia adentro. Esto nos hace una palanca que no nos va a permitir abrir la compuerta, ¿ves? No va a permitirse abrirse. Entonces, para comprobar si este es nuestro problema, vamos a dejarlo así y le ponemos la tapita. La arandelita de presión vamos a guardarla por si acaso no fuese este nuestro problema, volverlo a instalar todo igual que estaba. Bueno, vamos a instalarlo ahora ya con la tapita cerrado. Vamos a ver el relentín del coche, si ya no es inestable, si ya lo hemos solucionado, etcétera. ¿Vale? Antes de nada, acordaros por aquí, suscribiros en el botoncito y darle a like a los vídeos. Vamos a seguir. Bueno, ya una vez aquí otra vez en el motor, con la DISA cerrada, para meterla es muy sencillo. La puedes meter de cualquier manera, pero solo te va a entrar hasta más de la mitad, pero no hasta el tope. Luego hay que poner la recta, ¿vale? Hay que ir poniendo la recta y solo tiene una única posición ahí, ¿vale? La introducimos. Vamos a poner los dos tornillos que le hemos quitado antes. No sé por qué, pero yo tengo muchas esperanzas de que sea esto y toquemos madera, porque muchos BMWs, casi todos, pecan de la DISA, ¿vale? O sea, si tienes un problema de relentín, primero hay que mirar el caudalímetro porque es lo más barato, se fastidian bastante, pero lo segundo es la DISA, si no lo has solucionado. Una vez apretados los dos tornillos, conectamos, ¿vale? Solo es apretar y listo. Ponemos el manguito de admisión. ¡Ay! Se me ha caído
no pasa nada. ¡Ah! Sí pasa. ¡Ah! ¡Qué dolor! Ponemos por aquí. Metemos el manguito. Con el destornillador lo apretamos. Vamos a poner este otro manguito también de vacío. Por aquí. Conectamos. Lo dejamos todo igual que estaba. Ahí está. Y ponemos la tapita. Para no perderla. Ahí está. El conector del caudalímetro. Y ahora solo falta cruzar los dedos. Vamos a arrancar el motor y a ver si no es tan inestable. Bueno, chicos, pues no ha sido tan malo, ¿vale? Como habéis escuchado, hemos arrancado el motor, no se ha escuchado ningún rateo, eso es muy buena señal. Le hemos acelerado un poquito, tampoco se ha venido abajo, muy buena señal. Ha arrancado al toque, también es muy buena señal. Me estoy viniendo arriba, la verdad, por haberlo solucionado de principio. Vamos a ponerle unas ruedas que tengo ahí de 17, ya que las Japan Racing de adelante las tengo cambiando neumáticos y no puedo ponerlas, pues vamos a ponerle unas ruedas que tengo ahí de 17 y vámonos a hacer la compra con él y lo probamos. Bueno. Sin hacerle nada, ¿eh? Ningún pedal. Mirad. Tantas veces nunca me lo había hecho. Por lo tanto vamos a volver la válvula DISA como estaba, porque tantas veces nunca me lo había hecho. Mamma mía. No llega a pararse, pero poco le queda. Vamos a ver si aceleramos, si se queda ahí. Nada, cae todo el rato. Vamos a quitar la válvula DISA, vamos a ponerla bien como la teníamos puesta. Mamma mía. Uy, casi se para. Bueno, como podéis ver, no hemos arreglado el relentín inestable. Bueno, chicos, pues como habéis visto, sigue pasándonos el relentín, sigue siendo inestable, me tiene totalmente desconcertado. Ahora ya sí que no sé por dónde andar. Si alguno de vosotros tenéis alguna idea más, dejádmela aquí abajo en comentarios, ¿vale? Iremos viendo más cositas, a ver qué puede ser. De todas formas, como aquí han sido 2 o 3 minutos solo el poderlo probar, lo voy a dejar 3 o 4 días más a ver si se resuelve. Si no se ha resuelto me extraña, pero bueno, voy a dejarlo 3 o 4 días más a ver si se resuelve. Ya os iré contando. Espero que este vídeo os sirva para ver si vuestra DISA está bien o está mal, os sirva también
para montar una nueva, dale a like, suscríbete al canal y hasta el siguiente vídeo.